Bueno, en este video voy a hablar acerca de qué es una array, que es otro tipo de declaración de datos de la que todavía no hemos hablado, pero que también es muy útil y es muy importante en los lenguajes de programación. Entonces, aquí en los tutoriales anteriores, pues ya hemos visto que es posible declarar distintas cosas. Por ejemplo, es posible declarar números. Por ejemplo, aquí estoy declarando el valor 10 dentro de la variable n. También sabemos que se pueden declarar strings, o sea, eh, cadenas de caracteres. Entonces yo puedo escribir aquí la cadena de caracteres hola, y entonces lo estoy asignando a esta variable s. Ya sabemos que también se pueden crear números decimales. Por ejemplo, yo puedo poner 0.0001 y eso también lo puedo declarar como una variable, o también puedo declarar cosas como condiciones de verdad. De todo esto ya hemos hablado. Sin embargo, a veces no es necesario, o a veces es más necesario crear listas de datos en las que haya un conjunto grande de cierto tipo de datos y que después podamos acceder a esos tipos de datos. Eso es justamente lo que es una array. Una array es una lista ordenada de datos. Entonces, ¿cómo se declara una array? Pues simplemente yo escribo let, igual que con cualquier otra declaración. En este caso voy a llamarla lista. Y se usan unos corchetes cuadrados. Dentro de los corchetes cuadrados yo tengo que poner separados por comas los datos que voy a declarar dentro de la lista. Entonces, por ejemplo, en esta lista voy a declarar cosas como números. Voy a poner ciertos números. Voy a poner un número, el 6, el 7, el 10, el 23, el 45, el 34. Y dentro de esta lista, entonces lo que tengo es una declaración de varios valores numéricos. Ahora, yo también puedo hacer listas de cualquier otro tipo de dato. Por ejemplo, puedo hacer una lista que se llame frutas. Y dentro de esa lista, igual, voy a poner corchetes cuadrados. Y dentro de estos corchetes cuadrados, lo que voy a hacer es poner nombres de frutas. Entonces voy a declarar strings. Entonces voy a poner fresa, limón, manzana, pera. Siempre tienen que estar entre comillas porque son strings. Y voy a poner alguna más, uva. Entonces ahora tengo dos listas. Una lista que se llama lista, que es una lista de números, y una lista que se llama frutas, que es una lista de strings o de palabras. Entonces yo hace un momento estaba diciendo que las strings son son listas ordenadas. Eso quiere decir que en el orden en el que yo pongo estos datos, en ese mismo orden puedo acceder a ellos. Y de hecho aquí podemos ver en la consola de qué manera están ordenados los elementos en la lista. Entonces, por ejemplo, voy a decirle a P5 que me muestre en la consola qué es lo que está guardado dentro de la variable lista. Y si le pongo play o si le pongo ejecutar, entonces lo que va a hacer P5 es mostrarme que están estos elementos dentro de la lista o dentro de la array. Sin embargo, si yo hago clic en esta flecha, me va a mostrar cuál es el orden de cada uno de esos elementos. Entonces vemos que el número 6, este primero que declaré en la lista, es el 0. El número 7 en la lista es el 1. Y así sucesivamente. Entonces una cosa que es importante para tener en cuenta cuando uno está poniendo cosas dentro de una array, que es una lista, es pensar que la lista está ordenada, pero que está ordenada a partir del primer índice siendo el 0. O sea, empiezas con el 0, luego el 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4, luego el 5, luego el 6, y así hasta el número de elementos que yo tenga dentro de la lista. Entonces, por ejemplo, si yo quiero acceder al primer elemento de la lista, puedo poner lista, los corchetes cuadrados, después de lista, como ven acá, y luego puedo poner el índice del elemento al que quiero acceder. Si quiero acceder al primero, pues entonces pongo lista, corchetes cuadrados, y entre los corchetes el 0. Y eso me va a mostrar que el elemento 0 es el 6, o sea, el primero. Entonces es importante tener en cuenta eso porque en algunos lenguajes de programación se empieza a contar a partir de 1, pero en este lenguaje, en JavaScript, que es el que estamos usando, se empieza a contar a partir de 0. Eso al principio puede parecer confuso, pero en realidad sirve para varias cosas que se pueden hacer después. Entonces si yo quiero buscar el elemento número 2, pues entonces tengo que escribir el 1. Así que pues, la manera en la que tengo que pensar eso es que tengo que restarle 1 para poder saber qué elemento quiero sacar.
Entonces, esta lista, por ejemplo, la lista de números que se llama lista, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Así que el último elemento es el 5. Si yo pongo el elemento 6, entonces va a aparecer un error, va a aparecer que está indefinido, porque no existe el elemento 6. De nuevo, el 5 es el máximo en esta lista de 6 elementos. Ahora, yo puedo saber cuántos elementos hay en la lista si escribo la variable y luego escribo length, que quiere decir largo en inglés. Entonces, si escribo length, aquí en la consola me va a aparecer que tiene 6 elementos. Podemos hacer exactamente lo mismo con esta otra array, la array frutas. Entonces, si escribo aquí en vez de frutas, en vez de lista escribo frutas, me va a aparecer que el largo de frutas es 5, solo hay 5 elementos. Y si quiero mirar cuál es el primer elemento, entonces puedo escribir también el 0. Y en este caso, pues me va a mostrar que el 0 es fresa. Ahora, supongamos que yo quiero añadir nuevos elementos a la lista. Pues hay dos maneras en las que se pueden añadir más elementos a la lista. Una manera es lo que en JavaScript y en muchos lenguajes de programación se llama un push, que es algo así como empujar un elemento dentro de la lista. Entonces yo puedo escribir, por ejemplo, frutas.push. Es como una función que tienen las listas. Y dentro de estos paréntesis que puse acá, puedo añadir lo que yo quisiera añadir a la lista. Por ejemplo, voy a quitar esto para que me muestre toda la lista. Voy a añadir otra fruta, voy a poner una banana. Banana. Y entonces estoy empujando este string dentro de la lista de frutas. Y eso lo que va a causar es que ahora dentro de la lista de frutas esté banana. Y aquí puedo ver que se añadió al final banana. Cada vez que yo hago push, estoy añadiendo al final de la lista un nuevo elemento. Pero supongamos que yo quiero reemplazar alguno de los elementos. Por ejemplo, quiero quitar el limón y quiero poner una naranja. Pues en ese caso no me serviría poner push, sino que me serviría acceder a ese elemento, o sea, escribir frutas. ¿Cuál es el limón? Es el segundo, o sea, que quiere decir que es el número 1. Y luego poner igual y volver a declarar dentro de la variable otro elemento. Por ejemplo, entonces quiero poner naranja. Entonces, después de hacer eso, lo que estoy haciendo es reemplazar el limón por naranja. Y aquí podemos ver que en la lista, ahora en el lugar donde debería estar limón, está naranja después de haberlo reemplazado. Esta idea de reemplazar también sirve para añadir nuevos elementos. Por ejemplo, dijimos que esta lista solamente tiene 5 elementos. Entonces, si yo pusiera, en vez de reemplazar el limón, pusiera frutas y pusiera el índice 5, entonces, el índice 6, porque ya añadí la banana y la banana queda en el índice 5. Pusiera el índice 6, entonces ahora en el índice 6 va a quedar la naranja. Entonces voy a poner play y aquí vemos que añadí la naranja. Sin embargo, push a veces es más efectivo porque no tengo que saber cuál es el último elemento, mientras que si lo hago de esta manera tengo que saber exactamente cuál es el último para poderlo poner. Entonces, básicamente eso es lo que uno puede hacer con una array. Cuando uno crea arrays, después puede iterar sobre muchos de los elementos de la lista. Por ejemplo, si yo quiero hacer la misma operación sobre muchos elementos, supongamos que yo quisiera sumar todos estos elementos, yo quisiera sumarle 1 a cada uno, entonces es mucho más fácil hacerlo sobre la lista que tener una variable diferente para cada uno de los números. Entonces más adelante, cuando veamos loops, va a ser mucho más fácil ver cuál es la utilidad de poder crear este tipo de listas. Una cosa que quiero decir que es supremamente importante es que como las listas están ordenadas, siempre uno tiene que pensar en cuáles son los índices que tiene la lista, y por eso estaba insistiendo en esta idea de que el número 1 en realidad es el 0, que el número 2 es el 1 y etc. Chao.